Cordial saludo. Por medio del presente video deseo conversar sobre la ciencia normal, donde pues los investigadores trabajan bajo un paradigma establecido que resuelve enigmas que ese paradigma permite formular y abordar las revoluciones científicas, que surgen cuando las anomalías acumuladas erosionan la confianza en el paradigma vigente, donde pasa a un nuevo marco conceptual que reorganiza profundamente la comprensión del mundo. Si consideras que eres un experto en la física, pues comprenderás que mi marco de referencia teórico y conceptual pues va a ser Thomas Kuhn. Ahora bien, con esto, ¿por qué debería interesarle esto a un estudiante de teología? ¿No es la teología una disciplina aparte con su propio lenguaje, fuentes y métodos? Entonces, en primer lugar, se considerará con base en una respuesta afirmativa y pues enfática. Obvio, los estudiantes de teología deben recibir una formación en las ciencias naturales. Entonces, primero definamos desde esa postura sobre la interconexión que posee ese conocimiento con la teología y las ciencias naturales, distintas, claro, como les decía, pues deben comprender la realidad, el mundo, la vida, el ser. Ignorar todo esto pues limita el horizonte en el cual el teólogo interpreta la revelación. La fe, cuando dialoga con la razón científica, se torna más rica, más encarnada, más consciente. Ve la historia, entiende el conocimiento humano. En segundo lugar, debemos partir desde la comprensión de los avances científicos. Si el siglo XXI nos confronta con interrogantes más precisos de cómo hablar de creación sin conocer los modelos del origen del universo, entonces es muy común en nuestros días entender cómo este teólogo científicamente articula una reflexión ética y doctrinal que no caiga en una simplificación de algo que pues cree que la teología no debe estudiar. Existe una convergencia con modelos cosmológicos, como la física clásica, la mecánica cuántica, transforma nuestra visión, conoce, por ejemplo, la relatividad de Einstein, la revolución copernicana. Entonces piensa el teólogo en eso de la libertad divina, creación con nuevas categorías, modelos, entiende el desafío que es el teólogo más creativo con las ciencias naturales. Entonces se referencia a partir de ese desarrollo, de ese pensamiento crítico, las ciencias enseñan a dudar con método, a inferir con evidencia, a con rigor, con el quehacer más teológico. No se repite cuestiones retrógradas, sino discierne con análisis históricos, una apertura real, con aval científico menos dogmático y más dialogante, como tercera posición. Como cuarta posición hay un compromiso más ético con el mundo, frente a la crisis con el cambio climático, la disminución significativa de los recursos naturales disponibles en la naturaleza. La teología pues tiene una palabra, entrar a hablar más de esa base científica en el problema. Es una responsabilidad moral más exigente, una comprensión técnica más formativa. Ahí es cuando entra la teología. Entonces, por ejemplo, desde la mecánica clásica, si vemos la ley de gravitación universal de Newton, nos revela un cosmos más ordenado, gobernado por leyes precisas. Se interpreta teológicamente ese signo del creador que ama el orden, que impresió esa racionalidad en el universo y es accesible a la realidad humana. Entonces, desde la mecánica cuántica hay una dualidad onda-partícula de la luz que cuestiona nuestras categorías clásicas. El teólogo debe interesarse en ese universo cuántico que es una creación no cerrada, es más abierta, más dinámica, de libertad. Es el reflejo de un Dios que actúa en la historia y no violenta las leyes naturales. Entonces, sí, la ciencia y la teología no son enemigos. Se acompañan con su lenguaje, con su método, con su objeto de estudio claro. Pero un estudiante de teología, si conoce la ciencia, está mejor preparado para dialogar su fe, para dialogar con el mundo, proclama el evangelio desde la visión contemporánea. Ahora bien, la postura negativa, controvertida, sí merece la consideración seria. No es necesario que los estudiantes de teología pues reciban esa formación sólida en ciencias naturales. Entonces, esta afirmación no parte de un rechazo a la ciencia de una posición frente a fe y razón, sino un reconocimiento de la especificidad y profundidad de las ciencias teológicas. Primero,
Porque existe el carácter espiritual, existencial de la teología. Entonces la teología es ante todo una disciplina que busca comprender el misterio de Dios, la revelación, la experiencia de fe. Ese estudio es un poco más físico, pero su núcleo epistemológico se fundamenta en la metafísica, la ética, la espiritualidad, no tanto en las leyes de la naturaleza. Entonces una formación científica profunda podría generar una enorme confrontación en la dimensión contemplativa y pastoral que caracteriza la teología. En segundo lugar, pues porque existe la diferencia metodológica entre ciencia y tecnología. Pues sí, las ciencias naturales se basan en la observación, la experimentación, la verificación empírica, pero la teología se sustenta en la fe, la tradición, esa revelación, interpreta sus textos sagrados. Entonces, combinar estos métodos puede generar nuevamente una confrontación, una confusión que no, como que no recapitula la esencia de la teología, y pues el científico avala esto más que todo. Entonces ese conflicto, en tercer lugar, la revolución constante de la ciencia, los paradigmas que muestra Thomas Kuhn son sujetos a revisión y una ruptura muy fuerte. Entonces la teología ya son dogmas, ya son verdades establecidas, dogmáticas, absolutas, pueden ser irrefutables desde la mentalidad teológica. Entonces ese cambio, esa contingencia desestabiliza la adhesión a la doctrina fundamental que perdura en la teología, más que todo en esas etapas formativas del estudiante de teología. Cuarto, se considera que la teología posee una especialización del conocimiento, es un saber más contemporáneo, una formación especializada. Entonces, ese estudiante de teología, pues si quiere dominar ambas cuestiones, es muy fuerte. Entonces, le resta la profundidad a su formación teológica. En lugar de intentar abarcar ambos campos, pues al final no toma abarcando lo que disciplinariamente tiene que estar abarcando, que es el rigor y el carácter teológico de su formación. Entonces, ponen un enorme riesgo a la concepción católica de ese estudiante. Estos elementos avanzados de ciencia, pues si no ha madurado todavía en la comprensión de la fe, si no hay un debido acompañamiento, entonces esas tensiones, esas crisis pastorales doctrinales, le genera un lenguaje muy técnico que puedes confrontarlo personalmente y puede dudar de su vocación cristiana. Entonces, retomemos esos dos ejemplos ilustrativos, pues de que mencioné tanto de la física clásica como la física mecánica, y de la física clásica cuántica. Entonces, la ley de gravitación de Newton describe pues muy precisamente el comportamiento de esos cuerpos celestes. Si se presenta esta regularidad como un sistema cerrado, autosuficiente y determinista, pues se interpretaría erróneamente. Entonces, nuevamente, cuestiona la acción divina del sumo creador, reduce lo trascendente de la ciencia teológica y lo cuestiona con la ley natural. Lo cuántico, la dualidad onda-partícula, pues desafía los conceptos clásicos y deterministas que el estudiante de teología ya asimila estos principios, y entonces si no tiene una adecuada mediación y comprensión, pues se cuestiona los atributos divinos, cuestiona la providencia del omnipotente. Esas interpretaciones teológicas son más reduccionistas y demás. Entonces, en síntesis, no se trata de expresar el valor de la ciencia natural, sino de reconocer que la teología posee su lógica propia, no necesita absorber contenidos ajenos para mantener su vitalidad y relevancia. Entonces, son teólogos sólidos que dialoguen, sí, con otras disciplinas, pero con su esencia, con su misterio, con el elemento central de la fe. Entonces, desde mi concepción personal, en el contexto de la formación teológica se plantea si es pertinente incluir una instrucción sólida en ciencias naturales. Pues no, es mi postura negativa. Entonces, es contraproducente para mí, no concibe la fidelidad del núcleo teológico. La teología se fundamenta en esa revelación divina, es interpretada a través de la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio de la Iglesia. Las ciencias naturales, aparte, tiene su enfoque e incide en la pureza del enfoque teológico. Entonces, la ciencia natural proporciona así esas explicaciones racionales y observables sobre el universo. Entonces, a mí, en un futuro teólogo, puede interpretarse erróneamente y podría cuestionarme,
desestabiliza mi convicción de madurez esencial en la teología. Entonces el objetivo primario de la formación teológica siempre es capacitar al estudiante para la comprensión y la proclamación de su fe. Reducir estos conocimientos científicos pues, puede desviar recursos y tiempo a la disciplina y a la esencia teológica para mi concepción. Entonces las ciencias naturales sí explican esos fenómenos naturales, pero es que la teología es el misterio, lo trascendente, lo sobrenatural. Entonces esos métodos científicos pueden resultar inaplicables, no abordan las realidades espirituales, me podría generar una frustración o desorientación, incluso al otro teólogo que está estudiando esto. Entonces advierte Kuhn, estos cambios de paradigmas en las ciencias implican ruptura epistemológica muy profunda. Entonces el estudiante de teología en este tipo de pensamiento, esas tensiones con los marcos doctrinales que sostienen esa fe, esa vocación, y reivindica esas estructuras de revoluciones científicas que Kuhn sostiene con conocimiento científico. Entonces es un poquito entender esa crisis. Esa lógica de reemplazo continuo pues choca con la naturaleza estable y dogmática de las enseñanzas teológicas, en mi parecer. Si el estudiante adopta un enfoque pues epistemológico, un poco de la revolución científica, paradigmas de Kuhn, pues esos modelos debilitan la comprensión de la fe revelada. Entonces la ciencia podría introducir una inestabilidad necesaria en el proceso formativo. Kuhn describe cómo la física clásica de Newton fue reemplazada por la teoría de la relatividad de Einstein. Este cambio pues fue chocante, es fuerte. Imagínate al teólogo entendiendo esa forma de comprender el tiempo, el espacio, la gravedad, con esas revoluciones científicas que plantea Kuhn. Es difícil, es importante entender cómo se abordan esas concepciones, pero desde el riesgo señalado. Entonces hay una visión integradora, hay una formación científica que no solo contradice, sino que puede enriquecer la formación teológica. Entiendo esa postura, entiendo la consideración y como postura alternativa, el funcionamiento del universo pues no contradice la fe, sino que permite apreciar mejor la obra del Creador. La ciencia puede ofrecer una lectura complementaria del mundo natural que estimula esa admiración, esa alabanza con Dios, y los estudiantes pues formados en ambas áreas pueden superar esas visiones reduccionistas, promueven ese diálogo interdisciplinar entre la razón científica y la fe desde la perspectiva teológica crítica y bien informada. Entonces, lejos de formar una consideración, fomenta una teología más rigurosa, más abierta al mundo contemporáneo y es capaz de responder a las preguntas del hombre moderno. El método científico desarrolla habilidades analíticas y críticas que también benefician la interpretación teológica, como el discernimiento, la argumentación lógica, la evaluación de fuentes, se complementan en ambas posturas. Entonces, muchas gracias por su atención y pues sostengo mi postura negativa, que aunque se complementan, hay que prevalecer la esencia de cada disciplina.